Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta emisora Voz Puente y Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de María Teresa Zarzosa en el segmento Comunicados con él. Que María Teresa, gracias por tu tiempo, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Gracias, Jorge, por la invitación. Todos bien aquí en casa, gracias a Dios. Qué bueno. Bueno, iniciamos entonces con el tema de hoy, María Teresa. Claro que sí. Hola, buenos días, Radio Escuchas. Me da mucho gusto estar otra vez con ustedes en este segmento Comunicando con Dios. Antes que nada, vamos a poner todo en manos de Dios para que sea Él quien nos guíe por medio de su Espíritu. Querido y amado Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana, Señor, porque sabemos que tus misericordias son nuevas. Gracias, Señor, porque tú nos das ese alimento fresco de día en el que nosotros podemos descansar, sustentarnos, animarnos. Gracias, Padre, porque tú te haces presente siempre y en todo momento, porque ese es el anhelo de tu corazón, que estemos junto contigo, conectados contigo, Señor. Te pido, Señor, que bendigas la emisora, que bendigas a cada persona que dispone su corazón, Señor, para recibir esta palabra y que obres en nosotros. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra en tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Pues muy buenos días. Hoy vamos a seguir con este segmento Comunicando con Dios con el tema de la comunicación. Y bueno, la comunicación, como saben, es una manera de expresarnos, ¿no? A veces es difícil de comprender y entender porque no es fácil comunicar a veces, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo burdo, nosotros les damos alguna instrucción a nuestras mascotas, ¿no? Pero a veces no sabemos si realmente nos entienden o no nos entienden, porque la comunicación no es fácil y podemos llegar a confundirnos tanto ellos como nosotros, ¿no? E igual manera pasa con los seres humanos, ¿no? A veces platicamos, decimos, hablamos, según comunicamos, pero a veces no damos un mensaje en el cual nos puedan entender. Yo espero que esta vez ustedes sí me puedan entender. Y para empezar quisiera preguntarles, ¿ustedes cómo comunican con Dios? Bueno, en la palabra, en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos del 23 al 24, nos dice que Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Es decir, que para comunicarnos con Él tenemos que hacerlo por medio del espíritu. No tenemos que esperar a morirnos para comunicarnos con Dios. Ajá. Pero sí debemos de morir a nuestra carne, ya que la palabra nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 5, que los que viven conforme a la carne, las cosas de la carne son las que lo ocupan, más los que viven conforme al espíritu, las cosas del espíritu ocupan. O sea, ¿a qué se refiere esto? Pues igual, o sea, que la carne y el espíritu no pueden estar ocupando un mismo lugar, ya que como nos dice el versículo siguiente, dice, la intención de la carne es la muerte, mas la intención del espíritu es vida y paz. De igual manera, la intención de la carne es enemistad con Dios, y los que están sujetos a la carne no pueden agradar a Dios. Así que para comunicarnos con el Señor, debe ser por medio de su espíritu. Todos tenemos de Él, puesto que ya nos los dio al bautizarnos. Y si no está o no habita en nosotros, puede ser por dos razones. Una, porque todavía no lo recibimos, y otra, porque nosotros mismos lo hemos alejado. Pero Dios es tan bueno y tan maravilloso que Él siempre está buscando la manera de querer comunicarse con nosotros, de querer interactuar, de querer relacionarse, de tener esa comunión. Ajá. Y una de las maneras, y creo que la más importante, es por medio de su palabra. Ajá. Él nos habla por medio de su palabra y nosotros nos podemos comunicar con Él por medio de la oración.
Si no hay ese acercamiento, entonces, si solamente leemos, si solamente hablamos y no leemos ni meditamos su palabra, entonces no hay esa interacción, sería como un monólogo, nada más estar hablando. Pero si nosotros leemos su palabra, meditamos en ella, entonces Dios se hace presente, Él se está comunicando con nosotros y existe esa interacción, es decir, empieza una relación. En Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 2 nos dice, en el pasado, Dios habló a nuestros antepasados por medio de los profetas, en muchas maneras. En otro tiempo a los padres por los profetas. En estos tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora bien, o sea, aquí nos está diciendo que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Y Jesucristo es la palabra, es el verbo encarnado. Él vino y nos compartió y nos enseñó a relacionarnos con el Padre. Y aunque Él era Dios, no consideró que al ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse, sino que adoptó una posición humilde en obediencia a Dios y nos mostró el gran amor del Padre y el anhelo que tiene para que volvamos a Él. Él que nos formó, que nos conoce, como lo dice en el Salmo 139, versículo 13. Dios mío, tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre. Tú fuiste quien formó cada parte de mi cuerpo. ¡Wow! ¡Qué hermoso!, ¿verdad? Fuimos escogidos por Él desde antes de la creación del mundo. Fuimos escogidos por Jesucristo. Ajá. Entonces, si realmente deseamos que Él nos escuche y que nosotros podamos escucharle a Él, tenemos que alinear nuestras vidas a la voluntad de Dios. Y es necesario entonces conocer su corazón. ¿Cómo? Por medio de su palabra. Pero esto incluye de nosotros que seamos sumisos, obedientes, que confiemos, que haya un entendimiento y una meditación de su palabra, que le reconozcamos quién es Él, que le adoremos y sobre todo que seamos agradecidos. A veces queremos hablar con Dios porque queremos una respuesta rápida e inmediata, ¿no? Pero a veces la respuesta de Dios puede tardar, a nuestra manera de percibir las cosas, pero Dios no tarda su promesa, sino que Él siempre es paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, como lo describe en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Ahora bien, me gustaría contarles un pasaje de la historia para tomarlo como ejemplo también, porque en Daniel capítulo 10, versículo del 12 al 13 nos dice, el ángel me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se opuso durante 21 días. En este relato pequeño podemos aprender, si queremos una respuesta de Dios, primeramente debemos disponer nuestra atención para atender la respuesta de Dios. Leamos otra vez, dice, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón, o sea, necesitamos disponer nuestro corazón, abrirlo a Él, a entender lo que Dios quiere y a humillarnos ante su presencia. Y entonces lo primero es disponer nuestra atención para atender la respuesta de Dios. Segundo es humillarnos ante su presencia y tercero, ¿qué? Esperar. Porque aquí dice, aunque pareciera que tarde, pero Dios no tarda. Lo que pasa es que aquí sí vemos, dice que tardó 21 días
por causa de la oposición del enemigo. O sea, desde el primer día Dios escuchó la oración, pero no podía venir. ¿Por qué? Por causa del enemigo. Ajá. Pero, aquí siempre hay un pero si en nuestro corazón ya hemos tomado una decisión, entonces no estaremos dispuestos a una alternativa diferente. Y Dios entonces preferirá callarse, hacerse un lado, ahí te dejo, ahí te ves, porque ignoraremos la respuesta que Él nos da. Fíjense, hay una historia también en el libro de Jeremías que en lo particular luego a veces sí, hoy como que me pega, porque luego parece a lo que yo también quiero, y podemos aprenderla mucho. Tú puedes leer todo el capítulo 42, pero puedes leer desde antes del 41 hasta el capítulo 43, donde engloba toda esta historia. Ajá. Yo te invito a que la leas. Dice que habla del ejército, de los oficiales, de un hombre que también se llamaba Johan, hijo de Carea, y otro hombre que se llamaba Azarías, hijo de Osaías. Ellos se acercaron con todo el pueblo al profeta Jeremías y le pidieron que rogara al Señor qué camino debían tomar, pues ya parte del pueblo había sido exiliado a Babilonia y solo quedaron algunos cuantos en Judá. Estos salieron y llegaron cerca de Belén, a un pueblo que se llamaba Gerut Kimán. Ellos querían llegar a Egipto porque tenían miedo a los babilonios, ya que otra persona que se llama Ismael, hijo de Natanías, había matado a Gedalías, quien era el gobernador puesto por el rey de Babilonia. Entonces le pidieron a Jeremías y le dijeron así, textualmente le dijeron así, que el Señor tu Dios sea un testigo fiel y verdadero contra nosotros si no hacemos todo lo que el Señor nos diga por medio de ti, gústenos o no. Nosotros obedeceremos al Señor, a quien ahora te enviamos a consultar. Esto está en Jeremías 42, versículos 5 y 6. Pero fíjense, les dijo, gústenos o no nos guste. O sea, como sea la respuesta, nosotros te mandamos a consultar al Señor. Por favor, Jeremías, ve, habla con Él, y la respuesta que te dé, esa nos las das y nosotros la obedeceremos. Y así fue, ¿no? O sea, fue Jeremías, consultó a Dios, y después de 10 días vino la respuesta del Señor, quien les decía los pros de quedarse, pero también los contra, de irse, de huir a Egipto. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que ellos recibieron la respuesta del Señor, pero no les gustó, no la aceptaron, no lo creyeron, se enojaron con Jeremías, se enojaron con Baruch, y pusieron miles de excusas e hicieron lo que ya tenían pensado hacer. Ajá. Otro ejemplo muy claro también lo vemos con Caín. Aunque Dios ya había hablado con él, ya lo había persuadido, no, espérate, no, ¿por qué estás enojado? ¿Qué te pasa? O sea, el pecado está en la puerta, no, tranquilo. Pero Caín ya había planeado en su corazón arremeter contra su hermano y matarlo. Ajá. O sea, con una actitud como esta, lo que aparentemente buscamos es que Dios se ponga de nuestro lado, casi le queremos hacer manita de puerco para que haga lo que nosotros queremos, ¿no? Y si no lo hace, ¿qué pasa? Ah, pues entonces concluimos que Dios es malo, Dios no nos ama, Dios no me escucha, no me responde, etcétera. O sea, igual, miles de pretextos. Realmente seamos honestos con nosotros mismos y estemos dispuestos a aceptar con humildad la solución que Dios indique, nos guste o no nos guste. Por eso les digo que luego me pega porque ¡ay! No era lo que quería, pero sé que es lo mejor, ¿no? Entonces, la forma principal y creo que la más importante que Dios se relaciona con nosotros, como lo dije, es por medio de su palabra. Jesucristo mismo es su palabra. Y en su palabra, Él nos dice en 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura
es inspirada por Dios. O sea, viene de Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y si la Escritura nos manda algo, o sea, nos demanda algo, no hay por qué esperar o preguntarnos si realmente es la voluntad de Dios para nosotros. Si está escrito es porque Él lo está mandando. O sea, Dios se preocupa por nosotros, Él nos guía, Él clara y sencillamente lo dice en su palabra, o sea, no está muy como escondido como para que, ay, ¿qué me dijo? Ajá. Y esto lo podemos ver en varios de los salmos, podemos cotejar como su palabra es lámpara a mis pies, tu palabra, y es luz en mi camino, como su ley es perfecta, que convierte el alma, que da testimonio de que Dios es fiel, que hace sabio al sencillo, como nos dice que con su palabra el joven puede limpiar su camino. O sea, aquí, o sea, está muy claro, muy sencillo, no hay vuelta de hoja, no hay que buscarle. Ajá. Entonces, Dios nunca te va a pedir algo que no esté primeramente en su palabra, porque Dios no se contradice. Nunca te va a pedir que peques, nunca te pedirá algo que hagas que nunca hizo Jesucristo. Necesitamos, de verdad, necesitamos sumergirnos en su palabra, en la Biblia, y así sabremos la conducta que debemos alcanzar, los estándares que quiere Dios de nosotros. Solo leyendo, meditando, instruyéndonos en su palabra, nos va a dar esa comunicación, esa conversación más efectiva y eso avivará nuestra fe. Pues la fe es la llave que activa la comunicación con Dios. Si realmente quieres escuchar hablar a Dios, entonces adóralo, adóralo por quien es Él, agradécele por todo el tiempo que está en tu vida, porque Él está interesado en todos los detalles de tu vida. Agradécele en todo tiempo. Agradece al Espíritu Santo que Él es el que nos ayuda a discernir lo que es o no la voluntad de Dios para nuestras vidas. El Espíritu te va a guiar a la verdad y la verdad es Jesucristo. El Espíritu busca en nuestros corazones. Él conoce las intenciones y las motivaciones del mismo. Por eso Jesucristo mismo dice, dame, hijo mío, tu corazón. Ajá. Entonces, la comunicación con Dios debe de incluir el discutir, a veces el quejarse, pero tiene un sentido de honor y de respeto hacia Él. Otro ejemplo en la palabra lo podemos ver cuando Jeremías se queja con Dios. Ajá. En Jeremías 12:1 le dice, Señor, tú eres justo, aunque yo discuta contigo, sin embargo, te voy a exponer mis argumentos. Y empieza, ¿no? ¿Y por qué el hombre malo tiene vida y le va bien y etcétera, etcétera? Ajá. Podemos ver que Jeremías, o sea, le hace preguntas a Dios, pero le hace de una manera apropiada. Primero, reconoce y se somete a la justicia de Dios. Y Dios le responde, híjole, de una manera súper poderosa y profunda, porque lo anima a considerar que ese desafío que está pasando lo está preparando para un desafío mayor que vendrá. Entonces, es necesario que nosotros aprendamos a humillarnos, porque si no nos humillamos, no podemos lograr nada. A veces, y muchas de las veces, realmente sobre espiritualizamos, ¿no? Creemos que con orar largo y elocuentemente funcionará mejor, pero no es así. Podemos hablar con Dios con un lenguaje cotidiano. Recuerda que lo que Él busca es una relación, una intimidad, una comunión. Necesitamos aprender a confiar en Dios y aprovechar este tiempo maravilloso, este tiempo de gracia que tenemos, que Él nos está preparando para desafíos mayores.
aunque nunca vamos solos en esos desafíos, Él siempre va con nosotros como ese poderoso gigante. Él siempre nos acompaña, nunca te va a poner algo que no puedas soportar o sobrepasar. Recuerda que nos basta su gracia, que con su gracia, su poder se perfecciona en nuestras debilidades. Procuremos, de veras, procuremos mantener esa llama encendida, esa comunión fresca. No la convirtamos en algo como un ejercicio puramente rutinario, mental, aburrido, ¿no? No hagamos eso. Es como estar platicando con tu mejor amigo. Él es tu mejor amigo. Inclusive te puede ayudar mucho el escribir, como si escribieras un diario. Puedes leer su palabra, escribir los comentarios que tú le hagas a él, las promesas. Eso te ayuda a recordar sus promesas. También te ayuda a ver todas las respuestas que ya ha cumplido a lo largo de tu caminar, ¿no? Recuerda lo que nos dice Pablo en Colosenses, capítulo 4, versículos 2, nos dice, dedíquensela a oración, dedíquense a la oración, sean vigilantes y agradecidos. Dedíquense a la oración, a la plática, a la relación, a la intimidad, a la comunión. Ser constantes, constantes y sobre todo agradecidos. Como bien dicen por ahí, pues el que no busca, pues no encuentra. Y no se puede amar lo que no se conoce. Por eso es indispensable la oración, la comunicación, para conocerlo más a él, para conocer su corazón. Haz como David cuando escribía los salmos y decía, con mi voz clamé al Señor y él me respondió desde su monte santo. Ay, qué hermoso, ¿verdad? Con mi voz clama a él y él te responderá. Dice, ya bueno, para ir concluyendo, recuerden que Dios siempre ha querido y quiere que tengamos esa relación personal con nosotros, que nos comuniquemos con Él, y por eso es que necesitamos de su Espíritu. Necesitamos comunicarnos por medio del Espíritu y no de la carne. Recuerden también que debemos leer y meditar la palabra para tener ese acercamiento genuino. No debemos olvidar que la Biblia es la guía, es el manual, es Dios mismo revelándose a nosotros. Es Dios mismo en su palabra escrita, revelándose a nosotros, mostrándonos quién es Él. A veces queremos que Dios nos responda ya rápidamente, pero sus tiempos son diferentes a nuestros tiempos. Por ende, debemos estar atentos a su respuesta y ser humildes y sobre todo ser pacientes. Pues Dios conoce nuestros corazones y constantemente nos pone a prueba. Debemos estar conscientes que habrá veces que la respuesta no nos guste o que no sea la que esperamos y que puede que nos molestemos. Sin embargo, seamos agradecidos con lo que Él nos dé, con lo que Él nos diga, pues Él nos conoce mejor, sabe lo que nos conviene, a la larga sabe lo que nos conviene. Recordemos que Él quiere lo mejor para nosotros. Él es nuestro Padre. ¿Y qué padre no quiere lo mejor para sus hijos? Y a veces nosotros como hijos somos necios, tercos, macetones, rebeldes. Pero por favor no olvidemos que todo lo hace por nuestro bien, y todo lo hace por amor. Bueno, pues el día de hoy les hablé sobre la comunicación con Dios, pero no olvidemos que Él puede comunicarse con todos nosotros de diversas maneras, de diversas formas. Así que no cierres tu corazón hacia Él y mantén siempre, siempre abiertos tus ojos puestos en Jesús, siempre, siempre. Entonces, bueno, pues para finalizar, vamos a orar para darle gracias a Dios por esta su palabra. Querido y amado Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor.
porque la verdad que a veces esto nos hace ponernos en el lugar correcto, Señor. Gracias, Señor, porque eres bueno, eres fiel y tu infinito amor siempre nos alcanza, Señor. Llévanos hacia ti, sedúcenos, Señor, y que siempre podamos poner nuestros ojos en ti, Señor. Sabemos que tus pensamientos son más altos y que tus caminos son perfectos, Señor. Queremos darte las gracias, Señor, por tu palabra, porque es la que nos redarguye, nos instruye, nos corrige, nos prepara. Y sin ella y sin ti, pues no somos nada. Te damos toda la gloria y toda la honra, Jesucristo, y te pido que bendigas a cada hogar, a cada corazón, Señor, que cumplas los anhelos de sus corazones, Señor, y que llenes cualquier necesidad que tengan, ya sea física, emocional, espiritual, la que sea, Señor. Que tú lo sustentes, Señor, que tú seas ese brazo poderoso, Señor, siempre en sus vidas y que cada día tengamos más hambre y sed de ti. Te damos toda la gloria y toda la honra en tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Pues me dio mucho gusto estar con ustedes y compartir este segmento. Espero que haya quedado en sus corazones y muchas gracias por la invitación. Entonces recuerden, siempre estar agradecidos, atentos, humildes y comunicando con Dios. Gracias, Jorge.